Había tenido una semana agotadora en el trabajo, pero finalmente llegó el viernes y con él la oportunidad de desconectar un poco. Mi amiga me había invitado a pasar el fin de semana en su casa de campo, así que decidí ir directamente desde la oficina. Sabía que iba a llegar tarde, pero no me importaba, estaba ansiosa por disfrutar de un par de días de tranquilidad. Terminé de trabajar y salí en mi auto, esperando llegar antes de la medianoche. La carretera hacia el campo era bastante directa, aunque algo solitaria. No había cobertura telefónica en varios tramos, lo que me preocupaba un poco, pero confiaba en que todo saldría bien. Conforme avanzaba, el sol comenzó a ponerse y la oscuridad se apoderó del paisaje. Encendí las luces del auto y continué conduciendo, disfrutando de la tranquilidad que ofrecía la carretera vacía. Todo iba bien hasta que, de repente, el auto empezó a hacer ruidos extraños y luego se detuvo por completo. Intenté encenderlo de nuevo, pero no respondió. Me encontraba en una zona completamente aislada, sin cobertura telefónica y sin ningún vehículo a la vista. La luna iluminaba débilmente la carretera y el campo alrededor, pero el silencio era absoluto. Salí del auto y revisé el motor, aunque mis conocimientos de mecánica eran prácticamente nulos. Estaba empezando a desesperarme cuando vi una luz acercándose a lo lejos. A medida que la luz se aproximaba, distinguí la figura de un hombre mayor caminando hacia mí. Se veía como un anciano robusto, vestido con ropa de trabajo y una gorra. Me saludó amablemente y me preguntó si necesitaba ayuda. Le expliqué lo que había sucedido y me dijo que era mecánico. Me ofreció revisar el auto y, aunque dudé por un momento, su actitud amable y serena me dio confianza. Comenzó a trabajar en el motor con habilidad, mientras yo observaba en silencio. Pasaron unos minutos y finalmente logró arreglar el problema. Me dijo que el auto debería funcionar bien ahora. Agradecida, le di las gracias y me preparé para continuar mi camino. Antes de irme, el anciano me miró y me dijo con una sonrisa, «Salúdame a Marcelita». Me congelé en mi lugar. No recordaba haber mencionado el nombre de mi amiga. Le pregunté cómo sabía su nombre, pero cuando me di la vuelta para buscar al anciano, ya no estaba por ningún lado. Miré a mi alrededor, pero no había ni rastro de él. El camino estaba desierto, sin ninguna señal de vida. Aceleré el auto y conduje rápidamente hasta la casa de mi amiga. Al llegar, ella salió a recibirme, notando mi evidente estado de agitación. Le conté lo sucedido y, al mencionar la descripción del anciano, su rostro palideció. Me explicó que un hombre que trabajaba en su campo, que coincidía con la descripción del anciano, había fallecido hace unos meses. Era un trabajador muy querido y siempre estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Sentí un escalofrío al pensar en la posibilidad de que el hombre que me ayudó pudiera haber sido un espíritu. La noche pasó lentamente mientras intentaba comprender lo sucedido. A pesar de la explicación racional que intentaba darme, no podía quitarme de la cabeza la imagen del anciano y sus últimas palabras. Durante el resto del fin de semana, me mantuve alerta, esperando ver alguna otra señal o evidencia de lo que había experimentado. El domingo, cuando estaba lista para regresar a casa, mi amiga y yo fuimos a visitar la tumba del anciano en el pequeño cementerio del pueblo. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles y flores silvestres. Nos detuvimos frente a su lápida, donde las palabras grabadas confirmaban su identidad y fecha de fallecimiento. Mientras estábamos allí, el viento comenzó a soplar suavemente, como si alguien estuviera susurrando a través de las hojas de los árboles. Sentí una paz extraña, como si el anciano estuviera agradeciéndonos por la visita. Aunque nunca supe cómo ni por qué había ocurrido, decidí aceptar el misterio y la experiencia como un recuerdo imborrable de la bondad que puede existir, incluso más allá de la vida. De regreso a casa, reflexioné sobre lo sucedido. Las carreteras pueden ser solitarias y peligrosas, pero también pueden ser testigos de eventos inexplicables que desafían nuestra comprensión. Tal vez el anciano había sentido la necesidad de ayudar una vez más, a pesar de ya no estar entre nosotros. Al contar mi historia a otros, algunos me miraron con escepticismo, mientras que otros compartieron relatos similares de encuentros inexplicables en caminos solitarios. Me di cuenta de que, aunque el misterio permanecía sin resolver,
había un consuelo en saber que no estaba sola en mi experiencia. A partir de ese día, cada vez que conduzco por una carretera desierta, pienso en el anciano y su amable gesto. Me recuerda que, a veces, la ayuda puede venir de los lugares más inesperados y que hay cosas en este mundo que simplemente no podemos explicar. Trabajé como camionero durante más de 20 años, recorriendo rutas largas y solitarias, cruzando paisajes desolados y ciudades bulliciosas. Sin embargo, hay una noche en particular que nunca olvidaré. Fue una de esas experiencias que te marcan para siempre, haciéndote cuestionar lo que sabes y lo que crees. Era una noche clara y sin luna, el tipo de noche en la que el cielo parece un manto negro salpicado de estrellas. Había terminado de cargar mi camión en una planta industrial y me dirigía hacia una pequeña ciudad a varias horas de distancia. La carretera era solitaria, con apenas unos cuantos vehículos que pasaban de vez en cuando. Mientras conducía, escuchaba música en la radio para mantenerme despierto. Era una rutina que había perfeccionado a lo largo de los años, una buena mezcla de rock clásico y programas de radio nocturnos que llenaban el silencio de la carretera. Todo iba bien hasta que noté una luz en el retrovisor. Al principio, pensé que era otro vehículo acercándose, pero esta luz era diferente, más intensa y brillante. Continué conduciendo, tratando de no darle demasiada importancia. Sin embargo, la luz se acercaba rápidamente y pronto comenzó a llenar todo el espejo retrovisor. Miré con más atención y noté que la luz no parecía provenir de un faro común. Era una luz blanca, cegadora, y parecía flotar en el aire. Entonces, la radio empezó a fallar. Primero, la señal se volvió estática, luego se cortó por completo. Traté de cambiar de estación, pero no importaba a cuál sintonizara, todas estaban llenas de estática. Apagué la radio, intentando concentrarme en la carretera y en esa extraña luz que ahora estaba directamente detrás de mi camión. El nerviosismo comenzó a apoderarse de mí. No había casas, estaciones de servicio, ni ninguna señal de civilización a la vista. La luz seguía acercándose y yo no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Decidí acelerar un poco, esperando dejar atrás lo que fuera que me estaba siguiendo, pero la luz simplemente se movió con más rapidez, manteniéndose justo detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza, y un sudor frío empezó a recorrer mi espalda. A pesar del miedo creciente, traté de mantener la calma. La luz se acercó tanto que pude ver su reflejo en los objetos dentro de la cabina del camión. Era como si todo se estuviera bañando en esa brillante luminosidad, borrando las sombras y creando una atmósfera surrealista. De repente, sentí un cambio en el aire. El motor del camión comenzó a hacer ruidos extraños, como si algo estuviera interfiriendo con su funcionamiento. Empecé a imaginar todo tipo de escenarios, desde fallos mecánicos hasta algún tipo de fenómeno paranormal. No sabía qué hacer, así que simplemente seguí conduciendo, esperando que todo se resolviera por sí solo. Después de lo que parecieron ser horas, aunque en realidad solo pasaron unos minutos, vi las luces de otro vehículo acercándose en la dirección contraria. Era la primera señal de vida en mucho tiempo, y una sensación de alivio comenzó a invadirme. Cuando el vehículo se acercó, noté que era otro camión. En el momento en que los faros del otro camión iluminaron la carretera, la luz que me seguía desapareció. Fue como si nunca hubiera estado allí. La radio volvió a funcionar, y el motor del camión dejó de hacer esos ruidos extraños. Todo volvió a la normalidad tan repentinamente como había comenzado. El otro conductor pasó junto a mí, y ambos intercambiamos un rápido saludo con las luces. Sentí una inmensa gratitud por ver a otro ser humano en esa carretera solitaria. Continué conduciendo, todavía en estado de shock por lo que había experimentado. No podía dejar de mirar por el retrovisor, esperando que la luz volviera, pero no fue así. Llegué a mi destino sin más incidentes, pero la experiencia me dejó inquieto. No mencioné lo sucedido a nadie, temiendo que me tomaran por loco o que pensaran que había estado demasiado cansado y había imaginado todo. Sin embargo, cada vez que volvía a tomar esa ruta, no podía evitar sentir un nudo en el estómago, temiendo que la luz pudiera aparecer de nuevo.
Con el tiempo, me encontré con otros camioneros en paradas de descanso y estaciones de servicio. En una de esas ocasiones, en una conversación nocturna en la cafetería de una estación de servicio, escuché a otro conductor contar una historia similar. Habló de una luz que lo había seguido en una carretera solitaria y cómo había desaparecido cuando otro vehículo apareció. Me acerqué a él después de que terminó de contar su historia y le compartí la mía. Nos miramos con una mezcla de alivio y temor, sabiendo que no estábamos solos en nuestra experiencia, pero también conscientes de que había algo inexplicable en esas carreteras solitarias. Nunca supe qué era esa luz ni por qué me siguió esa noche. A lo largo de los años, escuché muchas teorías, desde ovnis hasta espíritus inquietos. Pero ninguna de esas explicaciones me satisfizo por completo. Todo lo que sé es que hay cosas en esas largas y desiertas carreteras que desafían la lógica y la razón. Ahora, cada vez que conduzco por una carretera solitaria de noche, estoy alerta. Mantengo los ojos en el retrovisor, recordando esa luz brillante y el miedo que me provocó. Es una experiencia que me ha enseñado a respetar lo desconocido y a aceptar que, a veces, no hay respuestas claras, solo historias que compartimos para mantenernos cuerdos en la vastedad de la noche. Trabajo en una caseta de peaje en una carretera rural. Es un empleo tranquilo, la mayor parte del tiempo. Los coches pasan, pago los peajes y sigo adelante. Normalmente, las noches son silenciosas y la soledad es mi única compañía. Pero hubo una noche que me hizo replantear todo lo que creía sobre la realidad. Era una noche oscura, sin luna. Apenas había tráfico y el ruido monótono del motor de mi calentador portátil era la única cosa que rompía el silencio. Estaba revisando mi libro cuando vi las luces de un camión acercándose por el retrovisor. No era raro ver camiones a estas horas, muchos conductores prefieren las carreteras despejadas de la noche para hacer sus largos trayectos. A medida que el camión se acercaba, me di cuenta de que era un modelo antiguo, probablemente de los años 80. Nada fuera de lo común en las zonas rurales, donde muchos vehículos viejos siguen en circulación. El camión se detuvo en mi caseta y yo me preparé para cobrar el peaje. La ventanilla del conductor se bajó lentamente, pero no había nadie al volante. Al principio pensé que el conductor se había movido hacia el asiento del pasajero, tal vez para buscar su billetera. Pero cuando miré más de cerca, vi que la cabina estaba vacía. No había ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. No pude evitar sentir un escalofrío recorriéndome la espalda. Hice señas al camión para que avanzara, pero no se movió. Traté de mantener la calma y volví a hacer señas. Nada. El camión permaneció inmóvil, bloqueando el paso. Después de varios minutos de intentos infructuosos, decidí llamar a la policía. Mientras esperaba, no pude dejar de mirar fijamente al camión, preguntándome qué clase de broma pesada era esta. Los agentes llegaron unos 20 minutos después. Revisaron el camión, comprobaron la cabina y no encontraron a nadie. La situación se estaba volviendo surrealista. Decidieron remolcar el vehículo para despejar la carretera. Mientras lo hacían, uno de los policías entró en mi cabina y me preguntó si había notado algo inusual. Le conté lo que había visto, o mejor dicho, lo que no había visto. Me preguntó si podría recordar la matrícula del camión y por suerte había anotado los detalles en mi registro. Cuando los policías revisaron los datos del camión, sus rostros mostraron una mezcla de confusión y alarma. Me dijeron que el vehículo había sido reportado como desaparecido junto con su conductor en el año 1993. No podía creerlo. Era imposible. El camión fue remolcado y la carretera quedó despejada, pero el incidente me dejó profundamente perturbada. Los siguientes días en el trabajo fueron una mezcla de ansiedad y expectativa. Cada vez que veía un camión acercarse, sentía un nudo en el estómago. El pensamiento de que algo así pudiera suceder de nuevo era aterrador. Pasaron varias semanas y nada fuera de lo común ocurrió, lo que me ayudó a calmarme un poco. Una noche, decidí quedarme un poco más tarde de lo habitual para hacer algunas tareas administrativas.
Era una noche tranquila, similar a la de aquel extraño evento. Todo estaba en calma hasta que escuché un ruido sordo y metálico a lo lejos. Me levanté de mi silla y miré hacia la carretera. Al principio no vi nada, pero luego noté una figura a lo lejos. Era otro camión, detenido en el medio del carril, exactamente en el mismo lugar donde el camión desaparecido se había quedado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Decidí acercarme con cautela, con una linterna en mano. A medida que me acercaba, podía ver que este camión también era un modelo antiguo, similar al anterior. Sentí un déjà vu inquietante. Me acerqué a la cabina y levanté la linterna. Para mi horror, la cabina estaba vacía, igual que la última vez. Di un paso atrás, tratando de entender lo que estaba viendo. Era como si la historia se estuviera repitiendo. De repente, la radio de la caseta empezó a emitir estática y el aire se volvió helado. Retrocedí lentamente hacia la caseta, con la linterna todavía apuntando hacia el camión. Mis manos temblaban y un sudor frío me recorría la espalda. Entré a la caseta y cerré la puerta de golpe, buscando desesperadamente mi teléfono para llamar a la policía. La llamada se cortó varias veces debido a la interferencia, pero finalmente logré comunicarme. Les expliqué la situación, aunque me costaba encontrar las palabras. Mientras esperaba a que llegaran, no podía quitar los ojos del camión. Sentía que algo o alguien me estaba observando desde la oscuridad. Cuando los agentes llegaron, la escena se desarrolló de manera similar a la vez anterior. Revisaron el camión, no encontraron a nadie y decidieron remolcarlo. Esta vez, sin embargo, uno de los agentes se quedó atrás conmigo mientras los otros manejaban la situación. Me preguntó si había notado algo más, algún detalle que pudiera haber pasado por alto. Le conté sobre la estática en la radio y el frío repentino. Me escuchó atentamente y, por un momento, pareció tan confundido como yo. Cuando se fueron, me quedé en la caseta, tratando de procesar lo que había sucedido. ¿Era posible que los camiones estuvieran apareciendo y desapareciendo de alguna manera inexplicable? Después de esa noche, no pude evitar sentirme inquieta cada vez que estaba en la caseta, especialmente durante las noches solitarias. La experiencia me dejó con muchas preguntas sin respuesta y una sensación de inquietud que nunca desapareció del todo. Incluso ahora, años después, sigo pensando en esos camiones y en lo que pudo haber pasado con ellos y sus conductores. Trabajar en una caseta de peaje en una carretera solitaria puede parecer un empleo tranquilo, pero después de esas experiencias, aprendí que incluso los lugares más mundanos pueden albergar misterios que desafían la lógica. No sé si alguna vez encontraré una explicación para lo que viví, pero cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando, temiendo, que esa luz vuelva a aparecer. Hace unos años, estaba conduciendo de regreso a casa después de un largo día de trabajo. Era una tarde lluviosa, y las nubes grises parecían absorber toda la luz del sol, creando una atmósfera lúgubre y pesada. La carretera estaba prácticamente desierta, salvo por unos pocos coches que se movían a lo lejos. Mi rutina diaria me había vuelto muy familiar con ese tramo de carretera. Sabía exactamente cuándo cambiar de carril, dónde estaban los baches y cuántos minutos tardaría en llegar a mi destino. Sin embargo, esa tarde, algo fuera de lo común sucedió, algo que todavía me pone los pelos de punta cada vez que lo recuerdo. Todo comenzó cuando miré por el espejo retrovisor, algo que hacía frecuentemente para verificar el tráfico detrás de mí. Fue entonces cuando vi una figura sentada en el asiento trasero de mi auto. Mi primer instinto fue que debía ser una alucinación causada por el cansancio. Cerré los ojos por un segundo, respiré hondo y volví a mirar. La figura seguía allí. Era una persona, pero algo estaba terriblemente mal. La figura no tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había una superficie lisa y pálida. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Giré la cabeza rápidamente para mirar el asiento trasero, pero no había nadie.
Me giré de nuevo hacia el frente, con las manos apretando el volante, y volví a mirar el retrovisor. La figura seguía allí. Intenté concentrarme en la carretera, pero mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Cada vez que miraba el espejo retrovisor, la figura sin rostro estaba más cerca, como si se moviera hacia mí. Mi respiración se volvió errática y empecé a sentir una presión en el pecho. No podía seguir conduciendo en ese estado. Decidí detener el coche en el arcén y tratar de calmarme. Pero justo cuando empecé a reducir la velocidad, la radio comenzó a emitir un sonido estático, a pesar de que estaba apagada. La figura en el espejo parecía estar diciendo algo, aunque no tenía boca. El terror que sentía era indescriptible. Finalmente, logré detener el coche al lado de la carretera. Estaba temblando incontrolablemente. Abrí la puerta y salí apresuradamente, tropezando con el suelo mojado. Me quedé allí, respirando pesadamente, tratando de recuperar la calma. Miré alrededor, esperando ver a alguien, a cualquiera, que pudiera ayudarme. La carretera seguía desierta y la lluvia caía con más fuerza. Después de lo que parecieron ser horas, vi las luces de otro coche acercándose. Hice señas desesperadamente y el coche se detuvo a mi lado. El conductor, un hombre de mediana edad, bajó la ventanilla y me preguntó si estaba bien. Apenas podía hablar, pero logré explicarle que había visto algo en mi coche y necesitaba ayuda. El hombre, con una expresión de preocupación, salió de su coche y me acompañó hasta el mío. Le pedí que mirara dentro, esperando que él no viera lo mismo que yo. Miró al interior del coche y luego se volvió hacia mí con una expresión de confusión. «No hay nadie allí», dijo. «¿Estás seguro de que viste algo?» Sentí una mezcla de alivio y terror. Si él no podía ver la figura, ¿significaba que estaba perdiendo la cordura? A pesar de mi confusión, le pedí que me llevara a un hospital. No podía quedarme en ese coche ni un minuto más. El hombre accedió y me ayudó a subir a su coche. Mientras nos alejábamos, miré una última vez mi coche abandonado en el arcén. Por un momento, pensé ver la figura sin rostro de pie junto al coche, observándonos mientras nos alejábamos. Cerré los ojos con fuerza y me recosté en el asiento, intentando calmarme. Llegamos al hospital y el hombre me acompañó hasta la sala de urgencias. Le expliqué a los médicos lo que había sucedido, aunque omití la parte de la figura sin rostro. No quería que pensaran que estaba loco. Me hicieron algunas pruebas y determinaron que había tenido una crisis de pánico. Me recetaron algunos medicamentos y me recomendaron descansar. Pasaron varios días antes de que me sintiera lo suficientemente valiente como para regresar a recoger mi coche. Fui acompañado por un amigo, ya que no quería ir solo. Cuando llegamos, el coche estaba exactamente donde lo había dejado. Abrí la puerta con manos temblorosas y miré dentro. No había rastro de la figura. Todo parecía normal, pero yo no me sentía normal. Conduje de vuelta a casa, con mi amigo siguiendo detrás en su coche. Durante todo el trayecto, no pude dejar de mirar el retrovisor, esperando ver de nuevo esa figura sin rostro. No apareció, pero la sensación de ser observado no desapareció. Desde esa noche, mi vida cambió. Dejé de conducir de noche y evité esa carretera tanto como pude. Los recuerdos de esa figura sin rostro todavía me atormentan y a veces, en los momentos de tranquilidad, me pregunto si realmente estaba perdiendo la cordura o si algo más siniestro había ocurrido. No he contado esta historia a mucha gente, solo a unos pocos amigos cercanos. La mayoría de las personas no me creerían, y no quiero que piensen que estoy loco. Pero sé lo que vi, y esa experiencia me dejó marcado para siempre. Cada vez que veo un espejo retrovisor, no puedo evitar recordar esa figura sin rostro y el terror que sentí esa tarde lluviosa en la carretera.